La actividad fundamentalmente la va a llevar hoy día Ginette, quien nos va a contar acerca del instrumento, nos va también a hacer un acercamiento a la forma de aplicación y luego vamos a tener la participación de una invitada que es representante de una organización en Colombia. Ginette nos va a contar más en detalle quién es Angélica y que nos va a comentar acerca de la experiencia que ellos también han tenido en el uso de este instrumento, cómo lo han podido también adaptar, adecuar a las características de la organización y de qué manera esto les ha servido para poder ir desarrollando diagnósticos en esta línea. Así es que con eso le doy la bienvenida nuevamente a Ginette y el espacio para que ella pueda presentarles lo que hoy tenemos preparado. Ok, buenas tardes para todos. Ya Ángela pues hizo el preámbulo de lo que vamos a trabajar hoy, entonces vamos a darle como la oportunidad a poder hablar acerca de la herramienta o la pauta que nosotros hemos diseñado y que conocemos como diagnóstico de facilitadores y barreras. Entonces, la idea inicialmente es que hablemos acerca de esta herramienta, la conozcamos y posteriormente, pues les voy a dar como un ejemplo del trabajo que nosotros hemos desarrollado con ella. Y como lo mencionaba Ángela, pues también vamos a tener la oportunidad de tener una experiencia de una entidad de Colombia que ha venido aplicando o utilizando más bien esta herramienta dentro del trabajo que ellos como entidad prestadora de servicios tienen aquí en Colombia. Entonces es básicamente eso. Sin embargo, antes de iniciar, yo quisiera preguntarles a los que están presentes si alguien ha utilizado la herramienta. ¿La han revisado? ¿La conocen? ¿La identifican? La conocemos, pero yo todavía no la aplico. Ok, Marcela, gracias. ¿Alguno de pronto se ha atrevido a decir, venga, a ver, yo voy a dar el primer paso a empezar a revisar? ¿No? Listo, ok. Voy entonces a compartirles mi pantalla para que nos sintonicemos todos con lo que vamos a trabajar hoy. Como lo dijo Ángela, pues entonces es la experiencia en la aplicación de la herramienta. Uy, esto se me pasó súper rápido. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, esperen porque esto está como raro. El objetivo es el que ustedes darles una orientación, esto como las demás herramientas, como lo que hemos compartido a lo largo de este tiempo con cada uno de ustedes, básicamente que busca el que se fortalezca el trabajo que ustedes vienen desarrollando o se implemente, porque de pronto hay algunas organizaciones que vienen trabajando en torno a la inclusión laboral, pero hay acciones que de pronto no desarrollan. Entonces, o es fortalecer el proceso o empezar a realizar. Que básicamente esta herramienta que nos permite identificar brechas, ¿sí? Que existe. Nosotros acá en Colombia, cuando yo he tenido la oportunidad de aplicarla en las empresas, yo siempre le hablo a la empresa como que vamos a tomar una fotografía o una radiografía de cómo está su organización en este momento, en cuanto a qué, a facilitadores y en cuanto a barreras eh, relacionadas, pues en este caso con la inclusión laboral, hablando en el ámbito empresarial. Entonces lo que hacemos es eso, es como recoger una información que nos va a permitir vernos, identificar qué hay, qué existe, cómo estamos, qué tantas brechas tenemos y demás. Entonces, Ángela hizo una muy buena explicación, yo voy a retomarlo, y esta es una herramienta que facilita, como les decía, esta identificación de facilitadores y barreras en las entidades que desarrollan acciones a favor de la inclusión laboral. Por ejemplo, las entidades de intermediación laboral que trabajan de la mano con las empresas, que van y acompañan a estos empresarios que no tienen ni idea, que no saben cómo arrancar un proceso de inclusión laboral. Entonces, permite identificar a esa empresa esos facilitadores y esas barreras que tiene. Pero también es una herramienta que está diseñada para que pueda ser utilizada por los profesionales a cargos del proceso de asesoría a las empresas, perdón, y a los otros actores que quieren identificar cuáles son sus propias barreras o cuáles son los facilitadores que tienen. ¿En torno a qué? A esos procesos de inclusión laboral. Entonces, hay que, ejemplo, puedo traer la misma UMIL,
lo hace de manera interna, de manera de autoevaluación. Y yo quiero saber si mis servicios realmente están siendo unos servicios inclusivos. Y evalúo todo lo que esta herramienta pues me pone sobre la mesa. Las organizaciones o las entidades de formación, las OTEC, también pueden hacer lo mismo. Entonces toman esta herramienta, toman la base, la estructura de la herramienta y dicen, yo quiero saber si mi entidad realmente es una entidad que está prestando unos servicios realmente accesibles. Entonces, digamos que sirve, se puede adaptar. Estas herramientas nosotros lo hemos dicho también y no está de más hacerlo una vez más y es que se pueden adaptar. Ustedes pueden adaptar estas herramientas a su cultura organizacional, a las necesidades de su institución, pues tratando de conservar eh, el centro o la base de esta herramienta. ¿Listo? Entonces, para eso sirve. Respecto a la estructura de la herramienta, ¿qué podemos hablar? Algo muy importante, y es que esta es una herramienta que está tomada o que tiene como base la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, la CIF, que no sé si todos los conocen, para las que aquí pertenecen al ámbito empresarial o de pronto de la formación para el trabajo, que no estamos como tan relacionados con la discapacidad, pues este es un instrumento, es un documento amplio que nos permite ver la discapacidad como como lo invita a ver la convención y es desde evaluar, conocer el contexto. Y solamente para esta herramienta, para esta pauta, nosotros tomamos algunos como apartados, se llaman como capítulos, pero pues como apartados que consideramos que eran importantes para el sector empresarial o para hacer un diagnóstico de facilitadores y barreras en el sector empresarial, en el ámbito empresarial. ¿Cuáles son esos capítulos que nosotros consideramos importantes y cuáles son los que se evalúan? Hablamos de un capítulo que se llama Productos y Tecnología. ¿Para qué? Para el transporte, para el diseño, construcción y arquitectura, productos y tecnología para la comunicación, productos y tecnología para la educación o la capacitación y productos y tecnología relacionados con el mobiliario y los equipos. Otro de los capítulos o apartados es el que tiene que ver con el entorno natural o los cambios derivados de la actividad humana, llámese, no sé, el aire, el sonido, todo lo que tiene que ver con los desastres naturales, la ubicación, está relacionado con ello. Otro capítulo que se llama apoyo y actitudes y otro capítulo que se llama servicios y políticas. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Entonces, construimos una herramienta y generamos una serie de preguntas alrededor de lo que tiene que ver con el transporte, por ejemplo, para saber si son factores que influyen positiva o negativamente en un proceso, en este caso, por ejemplo, de inclusión laboral cuando yo hablo de la empresa. Pero también puedo pensarlo, como les mencionaba, en una entidad de formación para el trabajo, una entidad de formación o en una intermediadora. ¿Qué preguntas nos hacemos nosotros aquí con respecto a este tema de transporte? Es, por ejemplo, si queda cerca una estación de servicio de transporte público o es completamente lejano, o si llega transporte público al lugar donde está ubicada esa empresa, esa entidad de intermediación o esa entidad de formación. Si con respecto a este tema de transporte y movilidad, entonces si los lugares que son aledaños, no sé cómo se llama en Chile los andenes, los espacios, ¿cómo se les llama igual? ¿Andenes de qué, Las Ginette? calles, las calles, o Las sea, veredas, las veredas. ¿se llaman veredas? ¿O aceras? ¿Eso? Aceras. Sí. Ah, Sí, ok. Acá también sí. le llamamos aceras a veces. Ok, sí. Entonces, es evaluar eso, esa parte de transporte y movilidad, si las condiciones están dadas para que, no sé, un usuario de silla de ruedas llega al lugar fácilmente o se encuentra con un lugar, un contexto que es completamente inaccesible y eso va a dificultar o que llegue a la empresa o que llegue al proceso de formación o que llegue a la actividad que está ofreciendo la entidad de intermediación y así sucesivamente. Con respecto a diseño, construcción y arquitectura, es en lo que casi siempre centramos los ojos cuando hablamos de diagnóstico. Acá en Colombia pasa y sé que en Chile también, y es que uno habla de diagnóstico y uno dice, ah, sí, claro, yo fui, miré la puerta, miré el baño, miré las escaleras, ok, ya hice el diagnóstico. Este diagnóstico va mucho más allá
Y es lo que queremos hoy mostrarles, ¿sí? Entonces, estamos mirando contexto alrededor, estamos viendo, por supuesto, el tema de infraestructura física que acabo de mencionarles, pero también hacemos unas preguntas respecto a temas de comunicación. Y es cómo se comunican internamente, esa empresa cómo se comunica con sus empleados, qué estrategias tiene, las tiene, no las tiene. Hay empresas que tienen muchas estrategias, como hay otras que tienen unas pocas, pero todas es importante revisarlas y evaluarlas, ¿sí? En aras de desarrollar un buen proceso de inclusión. Por ejemplo, carteleras. Ahora hemos migrado de las carteleras físicas a las carteleras digitales, ¿cierto? Entonces pasan videos y van diciendo cosas y de pronto hay un subtítulo, pero una persona ciega pues nunca se va a enterar que allá hay una cartelera digital que está pasando la información, porque muchas de ellas le suprimen el audio porque se vuelve para algunas personas ya un poco cansón, porque a veces es la misma información rotando, 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 ¿sí? No, es que nosotros tenemos un boletín mensual. Ah, ok, ¿y ese boletín está en un formato accesible? No, nunca lo habíamos pensado. Entonces empezar a ver eso. Con respecto a temas de educación, de la misma manera. Entonces, en el sector empresarial, ¿cómo yo formo mis colaboradores? Aquí, por ejemplo, está incluido todo lo que tiene que ver con el proceso de inducción. ¿Sí? ¿Cómo se hace un proceso de inducción corporativo? ¿Cómo yo transmito los conocimientos y la información? Tengo cursos virtuales. Ah, esa plataforma donde usted imparte esos cursos virtuales es accesible. Ah, no, nunca lo habíamos pensado. Las personas que desarrollan esos procesos de formación están capacitadas para formar a personas con discapacidad, conocen aquello del diseño universal para el aprendizaje, saben cuáles son los ajustes que se... Ah, no, nunca, ni idea, ¿no? Pues él imparte y allá muestra y dice, como lo vemos en la siguiente gráfica, pero la persona ciega nunca va a ver cómo viene en la siguiente gráfica porque nadie hizo una descripción. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se hacen? Unas preguntas para yo conocer qué hay en esa organización y empiezo a identificar posibles brechas. ¿Listo? Con respecto a mobiliario y equipos, de la misma manera. Entonces ahí también evalúo, pues hay cosas que seguramente todos estamos más familiarizados, como, no sé, la silla, la altura de la mesa, las condiciones, el computador, si tiene el lector de pantalla, si no lo tiene. Bueno, y ahí también evalúo todo ese tema de mobiliario y equipos. Entonces hay una serie de preguntas con respecto a este tema, ¿listo? Y así con cada uno de estos productos. Aquí pues hice como ese zoom porque lo que tiene que ver con productos y tecnología es como el capítulo más amplio. Con respecto al el entorno natural es también ver, o sea, si las condiciones físicas afectan, si es un lugar donde no se hace demasiado frío, si hay mucha vibración, si el exceso de ruido, bueno, ¿qué pasa con ese entorno natural? ¿Cómo puede afectar? O puede ser facilitador o puede ser barrera. Con respecto al tema de apoyo y actitudes, es de las cosas que a veces es más difícil como medir o conocer. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos una encuesta. Diseñamos una encuesta que nos permite acercarnos un poco a qué piensa la gente de esa organización frente a procesos de inclusión laboral. Sí, ¿qué imaginario tiene frente a lo que es la discapacidad? Por ejemplo, en el ámbito empresarial, uno le pregunta a los jefes, a los compañeros, se imagina que las personas con discapacidad son personas enfermas, porque de pronto es el imaginario que aún tienen, creen que es una carga laboral, o por el contrario, pues no les parece súper bueno porque ya es una empresa que está mucho más abierta a los temas de diversidad e inclusión. Entonces, ahí conocemos un poquito, un poco, como les digo, porque es un tema muy subjetivo, el tema de apoyo y relaciones o apoyo y actitudes. Y el último capítulo tiene que ver con servicios o políticas y está muy orientado a lo que tiene que ver con la empresa, la institución, la organización que tiene eh, como de manera estructural que favorece o no la inclusión laboral. Sí, entonces ahí es donde uno empieza a ver la misión, la visión, si tienen un programa o un área de sostenibilidad o de responsabilidad social empresarial, si no se están adheridos o más bien alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Todo ese tipo de cosas a mí me hace ver de manera más global qué tanto esta entidad está alineada con un proceso de inclusión. ¿Sí? Las que no tienen ni idea, en su misión no se habla nada, ningún valor corporativo, nunca han pensado en una política de inclusión, no significa que esté mal,
pero de pronto hay una brecha un poquito más grande, ¿sí? Está mucho más alejada del querer, pero pues la idea es durante el proceso de asesoría o acompañamiento, pues irlos encauzando a lo que tiene que ver con la inclusión. Entonces ahí se hacen como una serie de preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se recoge toda esta información? A través de fuentes primarias y secundarias. ¿A qué le llamamos fuentes primarias y cómo lo hacemos? A través de una serie de entrevistas, ¿sí? Con las áreas claves. Ya vamos a ir a mirar un poquito más adelante. Y fuentes secundarias como las que yo les acabo de mencionar. Entonces es clave preguntar cuál es la misión de la organización, cuál es la visión, si tienen una política de inclusión y diversidad, este tipo de información, que si hay otras prácticas que estén de pronto sistematizadas, es poder conocerlas y demás. Y lo que hacemos es que calificamos esas preguntas, ¿sí? Les vamos dando como una calificación. Entonces, si yo una de las preguntas que tengo en transporte es, ¿existe una estación de transporte público cercano a la empresa? Entonces yo digo, sí, sí existe, ok, es un facilitador y además de calificarlo como facilitador, barrera parcial, barrera o de pronto algunas de esas preguntas pues no aplican para ciertos tipos de discapacidad, yo lo marco por tipo de discapacidad, porque algunas cosas que son barrera para una persona ciega no son barrera para una persona con discapacidad. Para una persona ciega no son barrera para una persona con discapacidad física, por ejemplo, o algunas cosas que son barrera para una persona con discapacidad intelectual no lo son para una persona sorda. Entonces es importante, yo no podría generalizarlo, sino que es importante ir un poquito más allá. Como entre más hilemos fino, pues vamos a tener resultados mucho más cercanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo el tema de rampas y espacios, pues esos ajustes están más orientados hacia personas con discapacidad física. Cuando yo al final del ejercicio evidencio que tengo muchas barreras, por ejemplo, en cuanto a eso, voy a decir, esta empresa va a ser más difícil que incluya a una persona con discapacidad física usuaria de silla de ruedas, ¿sí? Porque pueden haber otros tipos de discapacidad, una amputación, por ejemplo, de un miembro superior. Entonces, pues para él que haya o no haya rampa es indiferente. Entonces, eso me permite también darle una orientación más cercana a la empresa. De pronto me va a demorar más en vincular a una persona con discapacidad física, pero usuaria de silla de ruedas, pero puede ser más fácil o más rápido un proceso de vinculación de otro tipo de discapacidad. Entonces aquí calificamos teniendo en cuenta estos aspectos, que es un facilitador, entonces pues que permite el desempeño y la realización, cuando hablamos de barreras parciales que permite la inclusión, restringe el desempeño y hay acceso a un recurso existente antes del ajuste y para superarla o evitarla. Entonces digamos que o sea, como que existe, pero necesitamos dar un pasito más para que realmente se convierta en un facilitador. La barrera, pues, es que definitivamente restringe el desempeño y la realización de las actividades y no aplica, como se les mencionaba, sobre todo en el caso de unas y otras discapacidades. Este es un ejemplo, quise traer un ejemplo real de lo que se debe tener en cuenta al momento de pensar en aplicar esta herramienta. Como se han dado cuenta, yo les he dicho, hay que hacer unas entrevistas, hay que hacer una reunión. Esta no es una herramienta que yo digo, ay, hoy la voy a usar y ya mañana tengo los resultados. Realmente es complejo, requiere un tiempo en la organización porque yo tengo que levantar una información. Entonces, aquí yo les decía, entonces, por ejemplo, este es un diagnóstico en una empresa y empezamos a plasmar en un cronograma una serie de actividades. Entonces, lo primero que hago es, miren, recolección y análisis de información como que misión, visión, valores, organigrama, políticas de inclusión, política de responsabilidad social, plan de comunicaciones, programa de seguridad y salud en trabajo. Estos son fuentes secundarias. Pero hay unas entrevistas con, aquí, por ejemplo, el área de personas y organización o de gestión humana, el área de HSE, el área de comunicaciones internas y externas, el área de seguridad, el área de soluciones digitales, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo aquí a generar una serie de reuniones y yo sé que esas reuniones, sacarlas en un día no es tan fácil, tenemos que ser sinceros. Entonces esto es un proceso que se puede demorar alrededor de un mes, por ejemplo, mientras yo hago todo el levantamiento de información, luego hago análisis, proceso esta información y puedo entregar un resultado. Entonces esto era como para que ustedes se lleven una idea de lo que uno generalmente hace y es como plantear u organizar un plan de trabajo. Aquí pues hay otra serie de actividades relacionadas con este tema del diagnóstico. Aquí incluimos entrevistas con personas con discapacidad ya vinculadas, aplicamos la encuesta que les mencionaba, hace uno recorrido por las instalaciones. Entonces, en ese recorrido es donde yo hago
como la calificación o identifico facilitadores y barreras del capítulo de diseño, construcción y arquitectura. Sí, es allá donde yo voy, hago el recorrido, miro, observo, tomo medidas, pues es muy de observación y pues de preguntar, por supuesto, también y de recoger la información. Acá, bueno, está incluido un tema de análisis de puestos de trabajo porque es como la estructura que nosotros tenemos. Luego, ¿qué se hace? Se analiza toda esa información, se hace un informe y se socializa. ¿Listo? Quise traer acá un ejemplo pequeño porque ahorita pues Angélica nos va a hablar mucho más desde la experiencia, de cómo lo han hecho ellos y demás, eh, de qué es lo que se entrega. Entonces, después de que yo he recogido toda esa información, la he analizado, yo hago una devolución a la entidad. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos en varias sedes. Entonces, yo hago la presentación de los hallazgos, en este caso de la parte de infraestructura física, porque las otras áreas son transversales, comunicaciones, gestión humana, educación, son transversales independientemente que yo analice la sede A, la B y la C. ¿Sí? Entonces, presento los resultados. Entonces, aquí es simplemente un ejemplo. Aquí está movilidad y transporte, lo que yo les estaba mencionando. Hay buena oferta de transporte público urbano que llega desde diferentes lugares a la empresa y acá lo calificamos como facilitador. Cerca de la empresa existe una estación de transporte masivo, acá se llama transporte masivo o transporte público, en el caso, por ejemplo, del metro, entonces, que es como entonces, es una barrera para este tipo de discapacidad, para estos no aplica. ¿Sí? O sea, no esto facilita la movilidad de una persona con discapacidad física. Y así sucesivamente. Yo voy calificando por cada tipo de discapacidad, si es una barrera, si es un facilitador, si es una barrera parcial o si no aplica. Yo de pronto lo que tengo aquí son unas preguntas orientadoras, pero yo vi algo más. Sí, de pronto en ese ejercicio, en ese recorrido, en lo que yo indagué, puedo ver muchas más cosas y yo lo plasmo y le comparto a la empresa o a la entidad, pues eso que yo identifiqué. Para nosotros es muy importante acompañar esto de registros fotográficos. ¿Por qué? Porque la empresa se siente identificada, la entidad se siente identificada, como que lo recuerda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el tema de escaleras, acá el tema de los facilitadores, entonces miren, hay unos parqueaderos identificados con el símbolo de accesibilidad, el paradero del transporte, los espacios, pero aquí identificamos por ejemplo, alrededor, pues estas calles que no están ajustadas, no son accesibles, que tienen unos huecos y demás. Entonces, es importante como acompañar todo eso con esta recolección de información y al final yo lo que hago es que doy unas recomendaciones con respecto a eso, con movilidad y transporte, ¿qué puedo tener yo en cuenta? Entonces, es que ellos tienen rutas. Ok, entonces es importante que cuando ustedes vayan a contratar ese proveedor, pregunten si esa ruta o si en algún momento yo requiero una ruta accesible, ¿me pueden prestar ese servicio? Sí, no. Bueno, y así sucesivamente voy dando unas recomendaciones, que es lo que se llama el plan de ajuste. ¿Que de dónde sale? De identificar esas barreras, esos hallazgos que yo identifico, pues yo a eso tengo que hacerle una propuesta a la entidad, porque si no simplemente me va a decir, ok, esto no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, me falta. ¿Y qué? ¿Cómo lo soluciono? No, pues yo tengo que devolverle eso a través de una propuesta donde yo le comparto qué se puede hacer. ¿Listo? Entonces, hasta aquí quería como volver a recordar, mostrarles de manera pues un poco ejemplificada cómo se ha utilizado la herramienta, qué estrategias hemos tenido, pero quisiera saber si antes de darle la palabra a Angélica, tienen alguna pregunta, algún comentario, duda que podamos resolver en este momento. ¿No? ¿Clarísimo todo o confuso todo? No, no duda. No tienes dudas, ok, Marcela. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Les parece complicado? Que quisiera como escucharlos, como de pronto de los que ya lo han visto y dicen, uy, no, es que esto yo lo veo muy largo y como que mejor no me atrevo a usarlo. Sí, yo tengo perdón, no, estoy con el micrófono. Tengo una consulta. En el fondo, eso, para clasificarlo, si es facilitador, barrera parcial, barrera o no aplica, eh, eso lo tengo que hacer pensando en un estándar de discapacidad porque como tú misma dijiste,
lo que puede ser una barrera para una persona sorda, no lo es para una persona a lo mejor en silla de ruedas. Entonces, cuando yo hago estos criterios de colocar si es facilitador o barrera, ¿cómo lo voy haciendo? Porque no hay que hacerlo por cada tipo de discapacidad, ¿o sí? Sí, no. O sea, por eso yo les decía, la idea es que cada pregunta, como yo se los mostré, voy a volver a compartir mi pantalla, como se los mostré aquí, Ujú, aquí en esta, yo sí. voy diciendo si es facilitador o si es barrera para los tipos de discapacidad. Por ejemplo, aquí, las vías cercanas para llegar a la empresa son accesibles, es una barrera parcial para las personas con discapacidad física y una barrera parcial para las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque Ah, ok, ok. las aceras, los Sí, sí. lugares cercanos a esta empresa, porque esto es de una empresa, no tienen, por ejemplo, esa losa o esa acera podotáctil, no sé si en Chile también le existe, pero que tiene como esa información que le permite a las personas ciegas ubicarse. Ok, pero en el Entonces, fondo se hace por cada tipo de discapacidad, porque ahí tú las tienes arriba aquí están en todas. Entonces, cada columna es un tipo de discapacidad. La exacto. F, la A, Entonces, la B. Perfecto, es por discapacidad. Ya, ujú. perfecto, sí, no me había quedado Luego, claro. cuando yo voy a decir qué encontré o en mi plan de ajustes, pues lo que yo le digo a ellos es por qué yo esto lo marqué de manera parcial y qué sugiero en este Sí, 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 caso sí. para Ujú. que esa deje de ser una barrera parcial en este caso o cuando sea completa, para que esto pues permita o facilite un proceso de inclusión. Entonces por eso te digo Ah, que depende y si es bueno verlo, porque es que si yo dijera aquí las vías cercanas para llegar a la empresa y no tengo en cuenta los tipos de discapacidad, sino que digo, ah, no, pues sí es una barrera. Y tú dices, oye, es una barrera, y entonces yo voy a contratar a una persona sorda. Para una persona sorda tiene que ver que el andén no esté marcado, no. Persona sorda puede llegar, así encuentre huecos. no, ¿Sí? sí, sí entiendo. Sí, sí entiendo. Pero era esa mi duda, no sabía, pero ya, hay que hacerlo Perfecto. por. Sí, sí, gracias. Listo, creo que hay tres personas con la mano levantada, pero no sé quiénes son, ya voy a ver. ¿Quiénes son? Ah, bueno, Elsie, Ángela, Elsie, Natalia, no sé el orden, pero Yo fui la última, o sea que tranquila. primero Ángela, luego Natalia, ya los vi, es que no. Sí, yo Ángela, solo quería hacer la observación de algo que dijo Marcela también, que quizás ahí podrías tú puntualizar más, Ginette, en relación a si uno también tiene que mirar como un estándar de discapacidad, porque también cuando hablamos de personas con discapacidad física, estamos hablando de personas que tienen distintas características. Pues una persona con discapacidad física puede ser una persona amputada de un brazo, puede ser una persona amputada de una pierna o puede ser una persona que utiliza silla de ruedas. Entonces, también eso, que creo que, no sé si apuntaba a eso también la pregunta de Marcela, pero a mí me quedó eso dando vuelta. sí, ahí es por eso importante que yo mencione en el hallazgo por qué yo califiqué eso como una barrera o parcial o una barrera completa. Y sobre todo cuando yo propongo en el plan de ajuste. Entonces ahí aclaro, ahí voy dando claridad. Miren, los andenes cercanos son una barrera de acceso para personas usuarias de silla de ruedas. Entonces ahí empiezo a ampliar. O cuando yo estoy explicando y retroalimentando el ejercicio, también lo hago, para que no se vaya a quedar como ese imaginario de lo que tú acabas de mencionar. Ah, entonces para una persona amputada eso sería una barrera. No, no es una barrera. Pero de pronto cuando yo evalúo mobiliario y equipos y veo que, no sé, el mobiliario está en un lugar demasiado alto, entonces eso es otra barrera para otro tipo de discapacidad o que están ubicadas, no sé, las cosas lejos de la persona y la persona tiene una restricción en la movilidad de su miembro superior. Entonces ahí es donde yo empiezo a jugar un poco con esto que es general, pero dando unas recomendaciones luego al final por como características. Entonces, si yo veo que eso es una barrera, al final yo aclaro, para personas con esto, entonces, con este tipo de discapacidad, recomendamos implementar este tipo de ajuste. ¿Sí? Pasaría algo similar con personas ciegas o de baja visión.
yo también tendría que dar como esa claridad y es, en el caso de que no haya, no sé, lectores de pantalla en los computadores para personas ciegas, el tema de acceso a la información y la comunicación. Entonces, no, es que utilizan unas carteleras con una letra chiquitica. Bueno, entonces también afecta a unas personas, a las personas de baja visión y las personas, por supuesto, pues digamos que ciegas, no porque no alcancen a ver la letra, pero sí lo que yo les decía, la cartelera es que no tiene sonido. Ajá. Entonces empiezo ahí a dar un poquito más de precisión, sobre todo cuando propongo los ajustes. O una persona sorda que no lea español y una persona sorda que sí lea español. Por ejemplo. Exacto. Ujú. Natalia, ¿ibas a decir algo? Sí, Ginette, hola, mira, Hola. mi pregunta es la siguiente. ¿Han intentado esto en el ejercicio real de poder complementar el análisis de puesto de trabajo con este documento? Porque hay varias cosas que están en el documento que nosotros revisamos en una APT, sobre todo tema de infraestructura, de accesibilidad. Claro está que aquí en este documento la CIF está mucho más marcada, ¿cierto? Que es la base, pero no sé si en el ejercicio real se ha podido complementar una APT con este documento al pasarlo al cliente o a la empresa. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros como programa, como tenemos estructurado el diagnóstico y ustedes lo vieron claramente en el cronograma que yo les compartí, dentro del diagnóstico hacemos los análisis de puesto de trabajo. O sea, dentro de ese componente que nosotros llamamos diagnóstico de facilitadores y barreras, hacemos el análisis porque se complementa, ¿sí? Cuando las entidades solo hacen un análisis de puesto de trabajo, pero no miran los otros factores alrededor, yo de manera personal, Ginette Andrea Soto, considero que se puede quedar corto. Porque yo solamente, si yo solo me concentro en el puesto donde la persona se sienta, hace su actividad, pero no veo cómo llega, por ejemplo, hasta su trabajo, cómo se comunica con los demás, pues siento que puede quedar información suelta que luego puede generarnos algún tipo de complicación en el proceso propio de inclusión, porque no tuve en cuenta esos otros factores, sino solamente me concentro en si la persona tiene que escribir, si la persona pasa mucho tiempo sentado, si la persona tiene que hacer desplazamientos en el primero y el segundo piso, o sea, me concentro solo como en sus actividades y dejo de lado el contexto, pienso que se puede quedar corto. Entonces, es un ejercicio, por supuesto, complementario. Claro, Yo es quería... que esas cosas que tú comentas, disculpa Ángela, Sí, sí, sí. se ven claramente en una APT, ¿ya? Pero voy al tema como del tema de las barreras y los facilitadores, de lo que se consigue en el CIE 10, que siento que es el complemento que tiene este instrumento para el APT, porque si bien es cierto, como tú dices, generalmente las empresas buscan es el diagnóstico del puesto al cual se va a ofrecer la vacante, ¿cierto? Que es lo que generalmente se realiza. Más ahora posiblemente se puede ver que se genera un diagnóstico general de la empresa y al generarse ese diagnóstico general va a ser mucho más accesible el tema de los APT. Por eso te comentaba si en la vida real como que se hacía este ejercicio de meter dentro del APT o añadirle el tema de la CIF. Gracias, igual. Vale. Sí, yo quería aportar algo ahí, le pido disculpas a él si hablo y Felipe que tiene la mano levantada, pero tiene que ver con este tema, porque por eso que los instrumentos que se están presentando y el material que se ha ido entregando, también la idea es que nosotros podamos adecuarlo, porque en Colombia no usan el mismo formato de análisis de puesto que nosotros tenemos en Chile. El que nosotros utilizamos habitualmente no es el mismo que utilizan particularmente las compañeras de Pacto de Productividad. Yo no podría decir en general el resto de las organizaciones, pero en lo particular el equipo de Pacto de Productividad y las organizaciones que han ido vinculándose con ello. Entonces, efectivamente, como tú decías, Natalia, hay cuestiones que se cruzan y que a lo mejor aquí esto podría complementar algunos de los elementos que son más bien como iniciales en el análisis de puesto, como del contexto, cuando uno evalúa como las condiciones del ambiente general, que no tienen que ver con la estación de trabajo, que es como lo que viene después. Esto podría ayudar a organizar esa información y utilizar esta terminología de la CIF que nos puede también ayudar a ir generando un lenguaje común, porque eso es algo que de repente también nos hace
en la medida que no tenemos instrumentos que son estandarizados, como cada uno utiliza aquello que le parece que puede ser lo más cómodo, quizás si también vamos estandarizando con la CIF, eso nos permite a todos de alguna manera acercarnos a un lenguaje común y que todos podamos comprender probablemente de mejor manera la información que estamos entregando. Pero creo que es importante hacer ese punto por eso también la diferencia entre lo que está mencionando Ginette, que ella lo incorpora porque en el instrumento propiamente tal del análisis de puesto, eso no necesariamente está como está en el que se usa habitualmente acá en Chile. Así es. Sigue Elsie. Sí, no, para complementar solamente, yo creo que es muy importante que entendamos que la herramienta es flexible incluso para el momento adecuado en el que debe ser implementada. En ese sentido, pues hay un deber ser y un ser, o lo ideal y lo que sucede. En la mayoría de los casos lo que sucede es que la empresa tiene premura por la contratación de personas con discapacidad y lo que requiere urgente es que hay una vacante ya para un puesto de trabajo ya y quiere hacer ya el análisis del puesto de trabajo y hacer un ejercicio tan minucioso como el que se propone para este diagnóstico, pues puede ir un poco en contravía del tiempo de respuesta que tiene la empresa. Sin embargo, en el deber ser o en lo ideal o en lo que quisiéramos es que la empresa, incluso antes de avanzar al análisis del puesto de trabajo, se permita hacer un diagnóstico muy general de las condiciones físicas, ambientales, actitudinales y todo lo que hemos visto respecto a lo que puede generar una buena práctica o barreras en la inclusión laboral. Entonces, en ese sentido, ojalá lo que logremos es que una empresa, si nunca ha contratado personas con discapacidad o así las tenga contratadas, quiera empezar un proceso casi desde un punto de partida y que ese punto de partida sea este diagnóstico y que incluso en el ejercicio del diagnóstico identifique que hay otros puestos de trabajo que tal vez no eran una prioridad, no se habían identificado para personas con discapacidad, pero que tienen tantos facilitadores que en el momento que haya una vacante pueden ser consideradas. Y lo mismo al revés, que en ese ejercicio de diagnóstico la empresa identifique que siempre había pensado que la inclusión laboral era en el cargo X, Y y Z, pero ahí en el diagnóstico que se hace es donde más ajustes razonables hay que hacer. Posterior a ese ejercicio, si se logra hacer como un paso inicial de todo el ejercicio de acompañamiento, el análisis de los puestos de trabajo, que forma parte también de todo el diagnóstico, pero que podría hacerse posterior a la revisión general, pues va a ser mucho más sencillo. Y al revés, o complementando lo que ustedes dicen, muchas cosas de las que están en el análisis del puesto de trabajo ya se revisaron por fuera. Era complementar eso. Ok, Elsie, gracias. Luis Felipe, Hola, Ginette. ¿cómo Mira, estás? bueno, en parte ya contestó él, sí. Mi pregunta propiamente iba, eh, el trabajo, este diagnóstico que se quiere hacer, es un diagnóstico general, ¿cierto? De las condiciones físicas y culturales, de la cultura de la organización, ¿cierto? O básicamente debemos tener personas con algún tipo de discapacidad y por tanto nuestro diagnóstico sería más efectivo e inclusive las recomendaciones que hagamos para el ajuste al puesto de trabajo, para las condiciones físicas de llegada, de acceso y de puesto, ¿cierto? Sean precisas. Básicamente por ahí me iba. La herramienta nos serviría para un todo o para un específico, dependiendo del tiempo o el momento. Ese era Ginette. Ok, yo pienso que puede ser usada de las dos maneras. Como nosotros lo hemos utilizado desde nuestra experiencia, lo vemos más como un todo de manera previa. Es lo que generalmente hacemos antes de, en el caso del sector empresarial, antes de empezar un proceso de inclusión. Por supuesto que hemos llegado a empresas donde ya hay algunos casos, pero lo que hacemos es antes para conocer qué tengo que hacer para que ese proceso de inclusión sea mucho más efectivo y sostenible. Tú tienes razón cuando dices, cuando yo ya tengo a esa persona que se llama Andrea Soto, me puedo acercar mucho más a lo que Andrea Soto necesita como persona con discapacidad única, porque tiene sus propias particularidades, sus propias necesidades, entonces ahí yo me acerco, pero entonces es como, para nosotros ha sido como un ejercicio complementario.
el diagnóstico, los análisis de puestos de trabajo y ya las recomendaciones específicas cuando yo voy a hacer un proceso de inclusión propiamente dicha, cuando tengo a la persona ya con la discapacidad X o con las características X en el proceso. Pero todo lo que he hecho antes, por supuesto, me va a servir o me ha servido para cuando llega ese momento. Perdón, una cosa más. En este sentido, no tenemos el riesgo de que se considere una elección discriminatoria, ¿cierto? Si digo, por ejemplo, yo como empresario digo, pucha, tengo que hacer tantos ajustes, ¿a qué central de costos voy a aplicar todo esto? Es lo común que suele escuchar, ¿cierto? Y mejor digo, entonces de pronto no, con discapacidad física, acceso y todo, no. Y posiblemente discapacidad auditiva preferiblemente o discapacidad visual, ¿me entiendes a lo que voy? Que podría haber un riesgo, ¿no? Claro que quien se somete o quien acepta claramente tiene una visión empresarial inclusiva, perdón, más clara, ¿no? Puede pasar, claro, que cuando yo evidencio que tengo que hacer un poco más de ajustes para ciertos tipos de discapacidades, me puedo inclinar más para otro. Pero nosotros siempre tratamos de hacerlo por eso con una visión global. A veces ellos dicen como, no, es que yo solo quiero incluir personas con discapacidad física. Y entonces, si uno se orienta solo a eso, pues pierdes la oportunidad de contratar otra persona de pronto muy buena, con un excelente perfil, pero solamente te fuiste por acá porque es que contratar intérpretes de lengua de señas o tener un computador con el lector de pantalla, no, eso me sale muy caro, prefiero irme por este lado. Entonces, siempre nosotros le decimos, la idea es que esto sea como esa bitácora, como esa hoja de ruta que me va a permitir conocer completo el tema de inclusión, porque el día que me toque incluir una persona ciega, entonces tengo que volver a llamar y decir, venga, hágame ahora el diagnóstico para persona con discapacidad ciega visual, perdón, porque yo no tengo ni idea, solo sé de físicos. Entonces, tratamos siempre de hacerlo con esa visión global de cualquier tipo de discapacidad y que de una vez yo conozca qué tengo que implementar o qué ajuste tengo que hacer, si es este o este tipo de discapacidad. Y ya queda, pues, por supuesto, a criterio de la entidad por dónde arrancar, pero se queda con un documento que nosotros consideramos pues completo a la luz de cuando llegue la oportunidad de contratar a otra persona, yo ya me puedo venir acá acá me dijeron que los ajustes son y tengo una base. ¿Sí? Y por Respondo. eso, perdón, Ginette, para complementar, la idea de presentar gráficamente en ese semáforo los rojos tiene que quedar claro para el empresario que no significa que rojo quiere decir con esa discapacidad, no, sino que hay una alerta de alguna manera porque si viene una persona con X o Y discapacidad hay que revisar ajustes. Entonces, sí se vuelve un riesgo si no le damos esa, bueno, y de todas maneras, pero sobre todo si no le damos esa claridad, pero también es muy importante, Luis Felipe, que entendamos que no visibilizar esas alertas también pone el riesgo al proceso de inclusión laboral y a la persona que puede ser que tenga esa discapacidad específicamente, que se va a enfrentar a una cantidad de barreras y que nosotros como una entidad externa no alertamos o visibilizamos en el ejercicio a la empresa. Entonces, sí, pensando en que no vamos a discriminar a una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, para un caso puntual como el que estamos viendo, no lo decimos por si de pronto entonces no la contratan, pero llega la persona de silla de ruedas, la empresa va a sentir, primero, que no fuimos totalmente claros con la información que le dimos. Segundo, la persona con discapacidad se va a encontrar en un proceso donde va a encontrar una cantidad de barreras y el proceso de inclusión como tal, pues tal vez no va a ser tan efectivo. Entonces, sí es un arma de doble filo, tanto ocultar la información, no ocultar, pero no visibilizar la información como visibilizarla, pero creemos que lo importante es como la transparencia. Yo creo que entre más uno le entregue información a la empresa, en el sentido que estamos proponiendo, más la empresa va entendiendo el concepto de ajuste razonable y cada vez va siendo más flexible. Ok, había otra persona, creo que era Carla, pero ya bajaste la mano. ¿Resolvimos tu duda? Sí, la contestaron con las otras respuestas, gracias. Listo, Carla, ok. Creo que ya no hay más intervenciones, entonces, pues continuando como con la agenda, le voy a dar la palabra a Angélica para que nos cuente quién es ella, cuál entidad pues trabaja acá en Colombia y sobre todo, pues Angie, como te había comentado, nos digas cuál ha sido como la experiencia en el uso de esta herramienta.
Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Mascagasa, yo soy psicóloga, especialista en gerencia de gestión humana y pues actualmente soy la coordinadora de inclusión laboral de la Fundación Ideal. Digamos que llevo un poco más de 15 años en el tema de inclusión y pues hicimos también el proceso de fortalecimiento compacto hace alrededor de 10 años o un poquito más. Y pues bueno, hoy les quiero contar cómo ha sido la implementación de la herramienta. En este momento quiero mostrarles el ejemplo que tenemos para una empresa que es prácticamente un call center, donde lo hemos estado haciendo por fases. Digamos que la primera fase correspondió al diagnóstico de barreras y facilitadores y la segunda parte fue el análisis de exigencias a los puestos de trabajo que se pudieron identificar. Y la forma como nosotros, lo que les voy a mostrar es lo que nosotros el entregable pues al cliente. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles. ¿Se ve, Andrea? Sí, señora. Okay. Pues bueno, mucho gusto para todos. Entonces quiero mostrarles, este es el nombre de la empresa. Digamos que el informe como tal que les presentamos en cuanto a la herramienta como tal sobre el diagnóstico de barreras y facilitadores. Hay un preámbulo sobre la importancia de cómo el sector empresarial es un aliado estratégico basado en todo lo que se ha trabajado con el programa Pacto. Y pues aquí empezamos a mostrarles en los diferentes dominios cómo es las barreras y los facilitadores, por ejemplo, en la parte de movilidad y transporte. Como decía Andrea, en su momento pues nosotros mostramos si cuenta con un sistema de transporte masivo que permita llegar y de una vez vamos hablando de los tipos de discapacidad a las cuales les facilita o se les convierte una barrera los alrededores. Todas estas fotos que ustedes ven son alrededor de la empresa. Entonces aquí saliendo del transporte masivo encontramos un andén, como una rampa y eso se convierte en un facilitador. Sin embargo, cuando ya nos vamos acercando a las instalaciones de la empresa empezamos a encontrar las diferentes barreras como los huecos, el hecho de que se privilegie el uso del andén para parqueo vehicular. El tema, pues digamos que aquí hay una rampa para accesibilidad a la compañía y pues tiene su símbolo de accesibilidad, sin embargo es lo único que tienen en la calle porque si ustedes pueden ver, pues se presentan que andenes, que finalmente no es y ya empezamos a ingresar a la infraestructura de la compañía diciendo para quién sería una barrera la infraestructura, ese diseño de infraestructura como está propuesto, para qué tipos de discapacidad presentaría alguna barrera como está ya diseñada. Lo mismo en cuanto a la parte de seguridad y salud en el trabajo, las comunicaciones, les vamos hablando de cómo están diseñados, por ejemplo, sus facilitadores a nivel de esa comunicación, la formación, las barreras, digamos aquí hay mucha letra, no está pensado para personas con discapacidad intelectual o auditiva, tienen mucha letra, no hay símbolos, no hay dibujos. Esta es otra barrera pues que de una vez vamos proponiendo. En cuanto a los apoyos y las relaciones, pues encontramos aquí buenos facilitadores. Sin embargo, en la parte de cuando ya uno quiere ingresar a la compañía como tal, hay un área de bienestar que realmente es una infraestructura nueva en la que nunca se pensó en temas de accesibilidad y absolutamente por todos lados son barreras. Hablamos de todo lo que es la tecnología, el equipamiento, las otras barreras, digamos, por los sitios donde circulan las personas. Nuevamente aquí aparece el tema de comunicaciones. Digamos que ellos en general destacamos los procesos de inducción que tienen para las personas ya implementados, cómo lo están haciendo y digamos que esto va siendo como la hoja de ruta inicial para que la empresa empiece a identificar cuál sería su paso a seguir. Esta empresa tuvo una particularidad y es que ellos antes de hacer el diagnóstico de barreras y facilitadores, lo primero que quisieron fue pasar por un proceso de sensibilización donde estuvo la gran mayoría de la parte administrativa. Esta empresa tiene un poco más de 2.000 trabajadores. Estuvo la parte de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, el área jurídica legal, toda la parte de logística,
y toda la parte de servicios. Entonces fue como el preámbulo, el inicio. Sin embargo, como dato curioso, les puedo contar que con esta empresa llevamos un proceso, yo creo que hace como 3 años, en que hubo una reunión, luego otra reunión, luego se enfrió el tema, luego cambiaron los directivos, luego lo retomaron, pero este año que finalmente decidieron retomarlo, pues ya como que hemos entrado con todo el proceso firme, y eso ha permitido que por un lado ya esté sensibilizada la mayor parte del área administrativa, y ya entregamos este diagnóstico donde pues una vez les mostramos con fotos, con evidencias, entonces empezamos a destacar las fortalezas que tiene como tal la compañía para ingresar personas con discapacidad. Entonces hablamos digamos, de esos beneficios, los horarios, los incentivos, posibilidades de desarrollo, los horarios, auxilios con los que cuentan las personas, cuáles son esas barreras que están presentes en los diferentes, por ejemplo, procesos de selección, que es lo que más está marcando en este momento a nivel de gestión humana. Cuando nosotros ya terminamos esta parte de ese diagnóstico como tal, ya hablamos del análisis a los puestos de trabajo. Entonces identificamos 4 cargos y como les comentaba Ginette y Elsie, son procesos que a veces tienen que como que primero hacer una parte y luego la otra o luego cambiarla, pero definitivamente lo que siempre se trata es de complementar, y el análisis al puesto de trabajo siempre será ese complemento necesario para que la empresa, digamos, que tenga una apertura un poco más a no decir que es que solamente queremos personas con discapacidad física. Y nosotros usualmente preguntamos, ¿y por qué solamente esa discapacidad? Dicen, no, pues porque es la que menos esto, la que menos aquello, la que más fácil esto, la que otro aquello. Entonces, cuando les presentamos ya el informe como tal, y cuando hemos hecho la sensibilización, que definitivamente marca una diferencia muy grande, es donde podemos diversificar todas las estrategias, las propuestas, los tipos de discapacidad. Actualmente la Fundación trabaja con discapacidad física, intelectual, auditiva y psicosocial. Cuando hemos vinculado a personas que tienen discapacidad visual, baja visión, pero lo hacemos con otra entidad que es aliada, entonces completamos el diagnóstico en caso de que la empresa también esté interesada en vincular personas con este tipo de discapacidad. Entonces, para mostrarles, cuando ellos se quedan con este informe, la idea es que en un futuro, cuando quieran vincular a alguna persona y que de pronto ya no estemos tan dependientes ellos de nosotros porque no saben cómo hacerlo, porque el proceso les genera muchas dudas, temores. Entonces ya después lo que queremos es que a futuro lo empiecen a hacer de una manera natural, y este documento lo que les sirve para que sea su guía, donde ellos pueden decir, bueno, vamos a ubicar para estos cargos que se analizaron, qué tipo de personas se pueden ubicar, cuáles son las barreras, cuáles son los facilitadores, qué recomendaciones hay que tener en cuenta. Para este informe presentamos cuatro cargos, donde describimos exactamente a qué área pertenecen, la experiencia que se requiere, el nivel de escolaridad, lo que pide la empresa, los horarios que se están manejando. ¿Por qué ponemos esta información? Porque en ocasiones también puede ser que una empresa, si quiere aplicar ajustes razonables, pueda hacer en la modificación o flexibilización de los horarios. A veces en las horas de mayor congestión vehicular, puede complicarse la llegada de las personas, entonces podemos decir que pueden entrar más temprano y salen más temprano, o ingresan más tarde y salen más tarde, o les ajustan el horario para que definitivamente puedan, digamos, desplazarse si sobre todo se tiene una limitación en cuanto a la movilidad. Entonces, por eso tratamos de poner incluso absolutamente todo, porque de todas formas esta información ayuda a que cuando una persona con discapacidad quiere postularse a ese puesto de trabajo, también es una herramienta para todo el mundo en cuanto a, mire, los horarios son estos. Entonces las personas pueden decir, mire, yo vivo muy lejos, o no me gusta el horario, o no me gusta trabajar los sábados, porque nos hemos encontrado de todo. Entonces esto ayuda a que la persona que ingresemos no entre simplemente porque sí quiere estar un rato y después se salga, sino que después, desde el inicio, la persona sepa cuáles son todas las condiciones, beneficios, exigencias,
salarios, todas las actividades que debe realizar. Luego pasamos a ver cuáles son las competencias que se requieren específicamente, por ejemplo, para ser auxiliar de cafetería, y esto lo analizamos en una de las visitas que hicimos, donde nosotros determinamos con la persona que es la jefe de esa sección, con una persona que también trabaja en el área, qué es lo que tiene que hacer en sus tareas cotidianas para poder determinar el tipo de competencias a nivel del ser que se requiere. Entonces aquí tenemos esas competencias, cuáles son las actividades principales a las que atañe ese cargo, cómo se desarrolla la formación, y aquí es donde vemos, después de analizado eso, qué tipos de discapacidad aplicarían para el cargo de auxiliar de cafetería. Entonces tenemos discapacidad auditiva, física e intelectual. Y para el cargo, pues, por ejemplo, no aplica discapacidad psicosocial, por ejemplo, o visual, por el ritmo que tiene esto, el trabajo en equipo, son tareas demasiado demandantes, y al ser 2.000 trabajadores, pues asimismo la demanda es muy grande. Y empezamos a generar aquí una consideración importante frente al uso, digamos, de una actividad que requiere manejo de pesos, pero ya después empezamos a proponer los ajustes razonables por cada uno de los tipos de discapacidad. Aquí está para discapacidad auditiva, por ejemplo, el botón de persona sorda, porque va a interactuar con personas oyentes que le van a hacer preguntas. Entonces, la idea es que empiece a identificar que para este caso es una persona sorda, pero que puede hacer la tarea, y la idea es que se va a convertir en un facilitador de comunicación porque la empresa está dispuesta a aprender señas. Les vamos diciendo en qué momento se pueden utilizar las ayudas tecnológicas como el centro de relevo o los intérpretes, para cuáles son los momentos específicos. Aquí ya pasamos a cuáles son las recomendaciones para una persona con discapacidad física. Por ejemplo, aquí estábamos hablando de si para este cargo tenemos personas con discapacidad física. No son todos los tipos de discapacidad física, por decir, personas usuarias de silla de ruedas, muletas, bastones, no, sino aplicarían, por ejemplo, amputaciones de miembros inferiores solamente, y aquí ponemos las recomendaciones que tendría que tener unas pausas activas adicionales porque de pronto el peso del muñón sobre la prótesis lo puede terminar afectando, o por ejemplo que como se manejan muchos pesos, muchas cargas de refrigerios o de comida que tienen que llevar a los puestos de trabajo, entonces podría afectar. Entonces de una vez le vamos diciendo cuál es el ajuste para ese tipo de discapacidad. Aquí hay una propuesta de ajustes para discapacidad intelectual, donde pues consideramos, por ejemplo, los temas de formación, el tipo de lenguaje que se debe utilizar, cómo va a ser la adquisición del aprendizaje, cómo dar las instrucciones a las personas que están acá. Luego, como ya hemos hecho también en el análisis, empezamos a identificar cuáles son las destrezas que se requieren y las demandas. Entonces, por ejemplo, en la parte motriz se requieren todas estas demandas, y esto también es lo que nos ayuda a determinar que si, por ejemplo, se requiere realizar movimientos de pinza, pues no podría ser una persona que esté totalmente amputada de un brazo, porque se requiere la demanda bimanual. ¿Qué se requiere a nivel sensorial? La visión, la audición, con ajustes razonables. Entonces, sí se puede vincular a una persona que tenga discapacidad auditiva, sin embargo, pues nos lleva a que tenga en cuenta esos ajustes razonables. Las destrezas cognitivas que se requieren para esto, porque ellos reciben instrucciones, manejan minutas, siguen instrucciones, tienen que tener iniciativa, porque allá todo es sobre el tiempo, porque son demasiadas personas, pues 2.000 trabajadores es muchas personas para atender en un día. Entonces, por eso la importancia de tener en cuenta esas demandas cognitivas. La comunicación oral, gestual, comprensión del lenguaje. Destrezas tienen que tener lectura, escritura, matemáticas básicas. ¿Cuál es la exposición a los riesgos que tiene este tipo de cargo? Entonces, aquí para ese cargo específico tenemos físico, biomecánico, psicosocial, por pues, las demandas estresantes que tiene. Y así pasamos al siguiente cargo, que es de auxiliar de servicios generales. Ya tiene unas competencias un poco diferentes. Los roles por ejemplo, aquí tiene roles para hombres, roles para mujeres, los elementos que se utilizan, cómo es la formación para el cargo,
qué tipo de discapacidad aplicaría para este cargo de servicios generales. Por ejemplo, como pueden ver, aquí dice amputación de dedos o limitaciones leves de movilidad, porque hay muchas actividades que son bimanuales, pero no significa que una persona de pronto con amputaciones de dedos lo pueda hacer. Una amputación de mano completa ya es más complejo por la tarea, las diferentes, y son polivalentes y son muchísimas las tareas bimanuales. Lo mismo en la parte de extremidades inferiores, que pues lo vemos que es como más amputación o limitaciones leves de movilidad en miembros inferiores, uso de prótesis, no usuarios de ayudas técnicas, muletas, bastones, silla de ruedas. Y fuera de eso, como en el diagnóstico les mencionábamos a la compañía que los espacios son muy reducidos, muy estrechos, como son tantas personas, hay un aprovechamiento máximo del espacio que se hizo, pero no se hizo pensando en personas que tuviesen movilidad reducida de ninguna manera, ni siquiera un espacio que tiene nuevo, como les comentaba, de bienestar. Entonces, definitivamente queda excluido, pero ya se hizo el análisis, que no es porque no quieran, sino porque definitivamente no aplica. Aquí tenemos qué tipo de cargo también aplica, discapacidad aplica, psicosocial, personas que tengan adherencia a tratamiento farmacológico, contar con una red de apoyo. Aquí lo pusimos es porque pues nosotros ya tenemos experiencia vinculando personas con discapacidad psicosocial, en la que hay que identificar claramente que pues no tienen que tener una demanda de exposición muy amplia en relaciones interpersonales ni de atención a público. Entonces, por esto aplicaría bien para ellos, ya lo hemos hecho y nos ha ido pues bien en esta actividad. Personas con problemas de aprendizaje o discapacidad intelectual leve, porque aquí se requiere mucha demanda en procesos mentales y pues no siempre se va a tener como ese acompañamiento para que la persona pueda resolver dudas, inquietudes, si tiene una discapacidad a otro nivel. La importancia de tener... Señora. Yo considero, pues ya creo que es claro como con este ejemplo que nos diste anterior, lo que tiene que ver o cómo ustedes han articulado el tema de los análisis de puestos de trabajo con el ejercicio de diagnóstico. Yo quisiera que les contaras a ellos un poco cómo fue ese proceso de pronto de como de adaptación o de apropiación de la Fundación Ideal con el diagnóstico, como para que les cuentes un poquito más de esa experiencia de cómo ustedes lo adaptaron, por qué les pareció bueno y como esos resultados generales que han tenido con las empresas, en el caso de ustedes que lo aplican a empresas, de la herramienta de diagnóstico específicamente. Ok, ha sido, pues digamos que bastante importante y desde el momento en que hicimos el proceso de fortalecimiento compacto, porque de pronto anteriormente lo hacíamos a nuestra manera y de pronto obviábamos cosas, no teníamos en cuenta algunas cosas o hacíamos cosas que de pronto ya pecábamos por hacerlas. Entonces, esta herramienta nos dio como ese norte, esa hoja de ruta, por donde nosotros tenemos que, digamos, tratar de enfocar a las empresas, porque como mencionaban antes, no siempre se puede dar en el mismo orden, o por la premura, o porque ya tienen vinculada a la persona, o por lo que sea, pero en la medida que uno lo pueda aplicar y tener en cuenta, la herramienta nos permite tener como esa información global, de no solo la compañía al interior, sino también en la parte externa. Es como podemos decir nosotros, quitarle a la empresa de pronto esa visual de que ellos han decidido que solo quieren vincular X tipo de discapacidad, pero cuando uno les muestra el diagnóstico, a veces se da cuenta que incluso para la discapacidad que ellos pensaban puede ser más complejo que si realmente pensáramos en otras. Entonces ha sido como muy valiosa y sobre todo que para ellos empiezan a darle como una visión diferente, porque aprenden que uno no solamente se queda como con esos sesgos inconscientes porque cree que es así, sino que esta herramienta le permite tener esa hoja de ruta para incluso el día que nosotros no estemos acompañándolos por la razón que sea, porque la idea es que cada vez se vuelvan más independientes en estos procesos, ellos ya saben cómo hacerlo. Y tenerlo estandarizado ayuda a preguntar y a tener en cuenta en general los mismos aspectos, que usualmente no se queda algo por fuera, e incluso nos ha servido para que las empresas tengan en cuenta para futuros proyectos. Ya nos ha pasado con una empresa
que ellos están pensando, construyendo, diseñando, se van a trasladar a otra sede y ya la están construyendo. Todos los errores que cometieron en un sitio, la idea es que los mejoren para el otro lado, porque el diagnóstico les dio esa información. Entonces, tenerlo así estandarizado, la forma de presentárselos con evidencias y con cosas que ellos dicen, yo nunca hubiese imaginado que esta barrera existía. Y cuando lo tienen en las manos empiezan a darse cuenta que hasta pueden mirar esas barreras alrededor de su casa, alrededor de su trabajo, en tantas partes, con su familia, con sus amigos, que finalmente termina uno como sembrando la semillita, que estos diagnósticos termina uno haciéndolos en su vida cotidiana para absolutamente todo. Pero de verdad que ha sido muy, muy buena y muy práctica la herramienta. Ok, muchas gracias, Angie. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica para Angélica, si tienen alguna inquietud con respecto a lo que ella nos acaba de compartir, como para que vayamos a ir cerrando con esto. Angélica, me gustaría que nos pudiese contar un poquito dentro del proceso, bueno, ya nos adelantaste algo ahora con esto último que nos contabas. ¿Cuáles fueron como los grandes desafíos que tuviste, tanto de manera positiva como qué cosas que te facilitaron la aplicación de este diagnóstico, como aquellas cosas que fueron barreras para la aplicación del diagnóstico con las que te enfrentaste como dentro de la organización? Yo creo que una de las más complejas a veces es que las empresas, por la necesidad que sea que tienen, quieren las cosas ya, pero como que quieren a veces saltarse como esta partecita y solo vincúlamela ya. Y a veces sentir nosotros como fundación que dejamos ir a una empresa porque no se quiso subir en el bus de manera completa, digamos que es frustrante porque a veces tú le pedaleas mucho, le caminas, los llamas, mira cómo vamos, aquí estamos presentes, qué necesitas, que digamos que es frustrante a veces los tiempos, que uno dice, pero bueno, ¿y cuándo podemos empezar? Y uno les dice, no, armemos el cronograma de una vez y plantémoslo para esta semana hacemos esto, este día hacemos esto y tratamos de planteárselo para que ellos lo vean que es cercano y que no se enfríe el tema. Pero ellos mismos a veces son los que dilatan el tema y se va corriendo y se va corriendo. A nivel de ya el interior de la compañía, a veces sí hemos escuchado de pronto personas que dicen, pero ¿como para qué nos quieren traer aquí a trabajar esa clase de gente? Es como que lo que he escuchado. Y obviamente se ve como el desconocimiento, pero la verdad en todo este proceso, yo creo que a través del tiempo, a través de la experiencia, son más las ganancias y las motivaciones que lo mantienen a uno vivo en esto, es porque cada vez que tú ves que lograste sembrar la semilla con una sensibilización, con que alguien leyó tu reporte, vio tu herramienta y digo, yo pensé que esto era más difícil, yo me imaginaba que era más complicado, pero cuando tú tienes esa autoridad para decirles, no, es que no es tan complicado como ustedes lo piensan, a esta barrera que está aquí, la podemos subsanar con esto, o simplemente este tipo de discapacidad no puede ingresar porque la barrera es muy grande, que es por ahora muy difícil de salvar. Entonces, es como lo que más he encontrado. A veces sí hay que dedicarle pues ese tiempo, pedalearle, pero realmente poco a poco tú le vas como cogiendo el hilo y cada vez tú mismo lo haces más fácil, cada vez lo haces más rápido, cada vez lo haces mejor y pues vas mostrando resultados y como ya tienes una compañía a la que le funcionó y va bien, entonces yo le voy mostrando a esta los resultados y la motivo para que le vaya bien que a la anterior. Esa ha sido como la experiencia. Gracias. Angélica, hay una última consulta. Estratégicamente, ustedes siempre han tratado de implementar el diagnóstico desde recursos humanos. Me refiero porque en el proceso del diagnóstico hay como que hay hartas personas que te van a proveer de información, ¿no es cierto? Que probablemente son de distintas áreas, no sé, por el tema de comunicación, de otras cosas que se van a observar, pero otras necesitamos como entrevistas, ¿cierto? Porque claro, de repente puede haber disposición de algunas personas a colaborarte en el diagnóstico y de otras a lo mejor no tanto. ¿Cómo estratégicamente, cómo lo han hecho ustedes como para adherir a las demás personas, en el fondo como al conjunto? Sí, digamos que cuando estas iniciativas se despliegan desde la alta gerencia, pues es muchísimo más fácil que todo vaya en cascada hacia abajo y ya los demás reciben es como esa
disposición de que, mira, te tienes que reunir con X, Y o Z. Pero si a veces uno empieza a ver como de abajo hacia arriba, a veces es más difícil escalar, pero cuando nosotros entramos por la alta gerencia, ya lo que me ha pasado a mí en la experiencia es que ellos designan, bueno, ¿a quiénes necesitas? Me preguntan a mí a veces. O ellos me dicen, yo quiero que esté gestión humana, la parte legal, seguridad y salud en el trabajo, yo quiero que esté la parte de suministro, yo, claro, todos los que quieran estar bienvenidos, porque entre más personas involucradas estén, pues muchísimo mejor. Y yo creo que un tema es poder sensibilizarlos hacia que una discapacidad nos puede suceder a cualquiera en cualquier momento y cualquier tipo de discapacidad. Entonces, esos procesos de entrada, tener esa buena información y estar preparados para esas preguntas definitivamente nos hacen ver que esto no es un favor, sino que es una relación mutuamente beneficiosa que finalmente termina dinamizando la economía de su propia empresa y la del país. Entonces, ha sido como esa la experiencia y bueno, lo hemos ido logrando poco a poco. Obviamente no todo es bueno, pero hay cosas malas, claro, pero hemos logrado salvarlas y más allá de una frustración no ha pasado. Entonces, pues por fortuna, si tú haces las cosas bien desde el principio, garantizas hacia el final que haya la permanencia de la persona. Ok, ¿hay alguien más que tenga algún otro comentario o alguna otra inquietud? Creo que no. Entonces voy a darle la palabra a Ángela. No sin antes pues agradecerle a Angélica por el tiempo que ha dedicado para compartirnos su experiencia con respecto a esta herramienta que pues que hoy estamos compartiendo todos. Entonces, gracias por el espacio y por el interés que demostraste, Angélica, muy amable. Con mucho gusto y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias a todos y que tengan feliz tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Angélica, por la disposición. Gracias, Ginette, por las gestiones para la participación de Angélica. Bueno, nosotros esperamos que esto también, esta experiencia de hoy, sea de utilidad para poder tener un poco más de acercamiento con este instrumento que puede ser un aporte para el trabajo que se desarrolle. Como ya lo mencionábamos antes, la idea no es necesariamente siempre utilizarla en su totalidad, aunque quien quiera y le parezca que es lo más adecuado lo puede hacer así, pero puede también utilizar algún extracto si es que fuera algo que pueda ser útil para el desarrollo de las acciones que ustedes ya tienen planificadas dentro de los procesos que desarrollan, tanto en el caso de las organizaciones de intermediación como también aquellos que representan a empresas hoy día y que pueden estar presentes. Como complemento a esta actividad, así como les mencionábamos a quienes participaron el martes en la tarde, queremos proponerles a quienes estén dispuestos y tengan esa necesidad, que podemos generar espacios donde se puedan hacer aplicaciones de este instrumento de manera conjunta, es decir, que alguno de nosotros pueda, idealmente alguno de las compañeras del equipo de Colombia, pero alguno de nosotros como equipo pueda orientarlos en el caso de que lo requieran para poder aplicar este instrumento en alguna situación real, ¿ya? Es decir, en alguna empresa, en la misma organización, donde ustedes definan que quisieran aplicarlo y donde puedan requerir algún tipo de apoyo. Para eso también nosotros, así como les habíamos mencionado el martes, tenemos algunos espacios protegidos la próxima semana, pero la verdad es que está abierto a cuando ustedes lo requieran. No tiene que ver con un momento en particular nuestro, sino que tiene que ver más bien con un momento de ustedes en el que ustedes definan que quizás esto pueda ser un aporte y quisieran hacer algún ejercicio de aplicación en situación más real, ¿ya? Porque con algunos hicimos un ejercicio durante principios de este año simulado como una tarea dentro del proceso de la transferencia, pero la idea es que ahora efectivamente esto se pueda llevar a la práctica en situación real, así es que les dejo la invitación hecha para que aquellos que lo quieran hacer en este momento o más adelante, cuando sea necesario de acuerdo a sus propias programaciones y a las acciones que ustedes van a desarrollar, sientan la confianza de poder transmitirnos si es que requieren ese tipo de apoyo. ¿Quieres decir algo? Gracias, Ángela. Muchas gracias por todo el apoyo y las guías. De nada, Yo me quedo con la inquietud, no sé si de pronto alguien, una de las instituciones que están aquí,
tiene una herramienta similar de diagnóstico, porque si está bien para ustedes, como la idea es poder entregarles desde Colombia algunas ideas, pero que eso se vaya enriqueciendo con las propias experiencias de Chile, pues este no es el espacio, pero como vamos a seguirnos encontrando y se está ofreciendo como ese acompañamiento, sería como interesante conocer si de pronto alguien tiene una experiencia similar, una herramienta similar. Sí, bueno, como dices, él sí, quizá para que quede también un poco al análisis, porque así como decía alguna de las compañeras que estaba hoy día, puede que otros instrumentos que no están diseñados necesariamente como un diagnóstico de levantamiento de facilitadores y barreras, tiene algunos elementos que levantan esa información y que efectivamente pueden ser similares en ese sentido respecto del objetivo. ¿Ya? Entonces, para que le den una vuelta y en estos espacios donde nos vamos a seguir encontrando lo podamos conversar, reflexionar o nos lo puedan compartir para que también podamos ir mirando de qué forma vamos complementando y mejorando el material con el que todos podemos ir trabajando. Y por mi parte, lo último sería volver a recordarles que vamos a estar en contacto, ya prontamente empezar a solicitarles algunos espacios de reunión. Como les decía, yo durante estos días teníamos un poco concentrada su atención esta semana en estas actividades, así que no los quisimos agobiar con otras solicitudes, pero ya pronto les vamos a hacer llegar solicitud para tener reuniones para ir mirando el tema del plan de acción y de la puesta en práctica de algunas acciones, que es parte de lo que nosotros tenemos compromiso de poder hacer con ustedes. Y también anticiparles que muy prontamente vamos a empezar a trabajar en algo que ya les hemos ido esbozando en distintas instancias y que tiene que ver con la construcción de este material que dentro del modelo Pacto de Productividad se denominan las pautas de calidad. Y esas pautas de calidad son un material que para nosotros es súper importante que pueda ser construido de manera conjunta, que puedan ustedes participar en la reflexión y en el análisis de aquellos distintos mínimos, acciones mínimas que se podrían considerar que son necesarias de ejecutar en un proceso de inclusión laboral y donde todos, o la mayoría, o muchos, o los que seamos, digamos, pero ojalá que seamos muchos, nos podamos poner de acuerdo en esos mínimos que nos permitan establecer este parámetro con el cual proponer que se pueda ir trabajando en una forma en la cual establecer cuáles debiesen ser esas acciones mínimas a considerar cuando se desarrollan este tipo de procesos, más allá de que mis procedimientos a lo mejor sean distintos como organización unos de otros, pero que siempre se consideren algunas acciones comunes que no debiésemos dejar de desarrollar porque son necesarias para que los procesos de inclusión laboral sean de calidad. Así es que también decirles que muy prontamente les vamos a hacer llegar información, material acerca de eso y los vamos a invitar a participar en estos espacios de conversación, de reflexión, de discusión para poder llegar a consensos. Eso por mi parte, si alguien quiere hacer alguna intervención o algún comentario y luego nos vamos despidiendo. No, nada, yo por mi parte solamente agradecer toda la guía, los conocimientos que nos han compartido todo este tiempo y el acompañamiento en este proceso, que son muchas cosas. Por lo tanto, de repente uno como que se pierde con toda la información, pero una excelente guía y yo creo que para aplicarla está también poder contar con estas charlas y además con su colaboración a cada uno de nosotros. Así que eso, agradecerles, realmente es muy interesante todo lo que he aprendido y todo lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Gracias. Qué bueno, Marcela. De nada, pues qué bueno, seguimos en contacto entonces. Así bueno, es. también quiero... Ángela. Luis Felipe, sí. Sí. Ginette, quiero agradecerle, siempre es bueno compartir estos espacios, siempre nos llevamos algo, por eso siempre debemos, al final de todo esto, siempre hay que preguntarse qué nos llevamos. Yo creo que nos llevamos mucho, ¿sí? Me estaba acordando que yo hice en una empresa un checklist inclusivo que me pidieron, con una visión de prevención de riesgo inclusivo. Entonces, hay muchos parámetros muy parecidos. Yo les he de compartir igual para ir sumando todo este conocimiento, ¿no? Entonces,
Por eso me resulta muy familiar y se apega mucho a seguridad y a productividad, tanto con el trabajador como con la persona con discapacidad vinculada, cuanto con la empresa. Les agradezco y estamos para las que hay. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, Luis Felipe, también para ti, por esa disposición a colaborar. Bien, entonces nos vamos despidiendo. Les agradecemos nuevamente su disposición, su participación y la posibilidad de seguir conectados y de seguir trabajando de manera conjunta y ojalá colaborativa, que es a lo que queremos apuntar a partir del trabajo que desarrollemos sobre todo con la construcción de estas pautas de calidad. Así que muchas gracias y que tengan una buena fin de tarde. Gracias. Que estén bien, chao. Muchas Chao a gracias. todos. Chao, chao. Buenas tardes.